Buenas noches, bienvenidos a Jurídicamente Hablando, el podcast donde exploraremos el fascinante mundo del derecho y la justicia. Soy Carlos Andrés Murcia, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, apasionado del análisis jurídico, y en cada episodio desglosaremos temas legales de actualidad. Únete a nosotros para aprender, debatir y descubrir cómo el derecho impacta nuestras vidas. Así que comencemos. En esta oportunidad abordaremos un tema importante en el estudio del derecho, el cual son las fuentes de las obligaciones. Primero que todo, ¿qué es una obligación? Una obligación es un vínculo jurídico que exige a una persona realizar una determinada acción o cumplir con una prestación en beneficio de otra persona. En términos generales, se define como la responsabilidad legal que tiene cada persona de hacer algo, ya sea entregar un bien, prestar un servicio o pagar una suma de dinero. El artículo 1494 del Código Civil colombiano se identifican 5 fuentes de obligaciones, las cuales son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Hoy el compañero Juan Carlos Bustos nos va a hablar acerca del contrato y el cuasicontrato. Los contratos, según el artículo 1494 del Código Civil colombiano, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear obligaciones. Por tanto, se define como un concurso real de voluntades, es decir, un pacto entre partes que buscan disponer de intereses patrimoniales. En pocas palabras, es cuando dos personas deciden formalizar un acuerdo, como por ejemplo un arrendamiento o una compraventa. ¿Qué clases o tipos de contratos podemos encontrar? Hay varios. Por ejemplo, los contratos pueden ser unilaterales, cuando solo una de las partes tienen obligaciones, como una donación, o bilaterales, cuando ambas partes se comprometen, como es un contrato de arrendamiento. Ahora hablemos de los cuasicontratos. ¿Qué los diferencia de los contratos? La principal diferencia está en que los cuasicontratos no requieren un acuerdo de voluntades. Según el artículo 2302 del Código Civil, las obligaciones en los cuasicontratos nacen de la ley o de un hecho voluntario, no de un pacto. Por tanto, la legislación civil reconoce 3 cuasicontratos. Según el artículo 2303 del Código Civil, la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, el pago de lo no debido y la comunidad. Por ejemplo, si pagas por error una deuda que no debías, esto genera una obligación de devolución. Es lo que se conoce como el pago de lo no debido. En conclusión, en los contratos hay un acuerdo previo, en los cuasicontratos no es necesario que las partes hayan acordado nada, pero igual surgen obligaciones. Gracias. Gracias. Para hablarnos acerca del delito, el compañero Néstor Fabián Reyes. Compañeros, cordial saludo. En esta oportunidad me referiré al delito como una de las fuentes de las obligaciones, donde definimos el delito como un hecho ilícito perpetrado con una intención de daño por cualquier individuo. Dice que el delito se supone que es un comportamiento censurable jurídicamente hablando, donde surge por parte del ofensor la obligación de indemnizar los perjuicios causados al ofendido. En este caso tendremos un ejemplo que nos dicta el artículo 111 de la ley 599 de 2000, el Código Penal, lo que son las lesiones personales. También referiremos el artículo 2341 del Código Civil, donde habla de que quien haya cometido un delito donde se haya inferido daño a otro es obligado a indemnizar sin perjuicios de la pena principal a que imponga la ley. También el Código Penal en su artículo 94 habla de la reparación de daños, donde se menciona que toda conducta punible origina una obligación de reparar daños materiales y morales causados en ocasión a aquella. Muchas gracias. Gracias, compañero. Para hablarnos del cuasidelito, Juan David Penagos. Un cuasidelito corresponde a un hecho ilícito que consiste en que una persona obra negligentemente causando daño a otra, sin distinguir si el acto se cometió con o sin la intención de dañar efectivamente al otro. Como regla general, según el artículo 1494 del Código Civil colombiano, los causidelitos se encuentran exentos de sanción penal, salvo excepciones legales como por ejemplo un accidente, un incendio evitable, una negligencia médica o una tragedia en que fallece o resulta afectada una persona. En este último caso se encuentran las que se ejecutan con denominada imprudencia temeraria
o con dolo importar en crimen o simple delito en contra de las personas. Ejemplo sencillo y real del cuasi delito es el atropello de una persona en una vía pública. El conductor no tiene intención de atropellar y quitarle la vida a esta, pero sin embargo, por falta de cuidado y negligencia, este lo hace. Muchas gracias. Ahora, para hablarnos acerca de la ley, el compañero William Snyder Montealegre. Gracias, Carlos. Un saludo a todos. Bueno, para complementar un poco la conversación, es necesario escribir cómo actúa la ley como fuente de obligaciones, comprendiendo que la norma jurídica que surge en el Poder Legislativo del Estado crea obligaciones de carácter general, impersonal y abstracto, es decir, carece de la particularidad o cercanía causal del individuo con la norma o la generación de obligaciones particulares, como ocurre en las otras fuentes de obligaciones. El Código Civil, en su artículo 1494, indica que las obligaciones nacen por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Ante esto, las obligaciones pueden ser plurales, asignando obligaciones generales e impersonales, por ejemplo, el deber de alimentar a padres, hijos, cónyuge, entre otros, inmerso en el artículo 411 del Código Civil, que aplicaría para todos los ciudadanos, o asignando obligaciones particulares y personales, como por ejemplo, las que se desprenden de sentencias o conciliaciones derivadas de procesos judiciales, como la obligación del reconocimiento de derechos de alimentos por orden judicial que ejecuta la norma mencionada. Gracias. Gracias, compañero. Entonces, según lo expuesto, podemos concluir que las obligaciones nacen de los mismos hechos que las crean y son fundamentales, ya que regulan las relaciones entre individuos y entidades en la sociedad, siendo esenciales para mantener el orden y la justicia. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado y que podamos encontrarnos en un próximo episodio. Hasta pronto.